Hola, en esta lección vamos a ver algunos ejemplos sencillos de cómo las técnicas que ya vimos previamente para resolver problemas con valores en la frontera se pueden emplear ahora cuando tenemos medios dieléctricos. El primer ejemplo que vamos a tratar consiste en lo siguiente. Vamos a imaginar una esfera hecha de algún material dieléctrico, pero algo muy especial. Lo que queremos es que este material se pueda polarizar permanentemente. Es decir, que aun cuando quitemos cualquier campo eléctrico externo, vamos a imaginar que este cuerpo se queda polarizado de una manera permanente. Algo similar a lo que ocurre con un imán. En el caso de un imán, lo que tenemos es una magnetización que puede permanecer allí por un tiempo indeterminado. Aquí lo que queremos es algo similar. Entonces vamos a imaginar, repito, que tenemos una esfera, digamos de radio A, que está polarizada de una manera uniforme y que esa polarización es permanente. Entonces aquí lo que tenemos es una esfera con polarización por una parte uniforme. Nos conviene pensar que esta polarización tiene la misma intensidad y la misma dirección en todos los puntos. Eso simplifica el problema matemático, ciertamente. Y además vamos a suponer que esta polarización es permanente. Como mencionaba en la lección anterior, para la mayoría de los materiales la polarización surge cuando se expone a un campo eléctrico producido por otras cargas. Hay algunos materiales, como el titanato de bario, que son capaces de que una vez que son polarizados pueden mantener esa polarización permanentemente. También se puede, mediante el uso de pegamentos, hacer que un material que ya se polarizó, al agregar un pegamento se pueden mantener las moléculas en el lugar que estaban y de esa manera conseguir una polarización permanente. Aquí pues no nos vamos a preocupar mucho de cómo es que se logra esta polarización, sino que simplemente vamos a suponer que las cosas son así. Obviamente que si estamos pensando aquí en una esfera, pues se ve que lo conveniente es utilizar coordenadas esféricas para tratar el problema. Entonces lo que voy a hacer es aquí en un diagrama por separado, escoger el origen como el centro de esta esfera y la dirección que tiene esta polarización vamos a tomarla como la dirección del eje Z para que de esa manera el problema tenga simetría axial y podamos emplear lo que ya vimos algunas lecciones atrás acerca de las soluciones de la ecuación de Laplace con simetría axial. Aquí lo que no hemos visto aún es dónde va a surgir la ecuación de Laplace y vamos a ver que es muy similar a lo que ya hemos tratado previamente. Aquí va a ser necesario distinguir dos regiones, la parte exterior a la esfera, la parte interior. Como decía en la lección pasada, cuando hablábamos de conductores las cosas eran bastante más sencillas porque dentro de un conductor el campo eléctrico vale cero. Aquí en cambio, dentro de esta esfera que tiene esta polarización, el campo, como veremos, no es cero. Bien, entonces lo que vamos a hacer es analizar qué es lo que ocurre en cada una de estas dos regiones y para eso vamos a calcular dos potenciales electrostáticos, uno que vamos a llamar phi ext para referirnos al exterior y otra phi int que va a corresponder al potencial dentro de esta esfera. Entonces en la parte de afuera vamos a pensar que se trata de vacío. Aquí no vamos a permitir, por ejemplo, que haya aire, sino que, bueno, de hecho ya sabemos que hay una diferencia ínfima entre considerar vacío estricto o aire, porque la constante dieléctrica del aire, como veíamos, es muy cercana a la unidad. Así es de que desde un principio aquí vamos a pensar que afuera de esta esfera es simplemente vacío. Entonces lo que va a ocurrir es que en la parte exterior a la esfera va a haber un cierto campo eléctrico exterior que se va a poder expresar como menos el gradiente de este potencial exterior que ya había mencionado. Y si utilizamos la ley de Gauss en su forma original, ya sabemos que la divergencia del campo eléctrico tiene que ser igual a la densidad de carga sobre epsilon 0. Pero en toda la región exterior no hay cargas, así es de que
la divergencia del campo exterior tiene que ser 0, y eso entonces implica que el laplaciano de la phi exterior tiene que ser 0, y aquí pues tenemos la ecuación de Laplace que ahora vamos a resolver. Entonces, debido a la naturaleza del problema, como decía, aquí lo que podemos esperar es que haya simetría azimutal o simetría axial alrededor del eje Z. Por eso conviene que la polarización se escoja en esa dirección para que al hacer cualquier rotación alrededor del eje Z, la situación física no cambie. Entonces, lo que ya sabemos es que para las soluciones de la ecuación de Laplace con simetría axial en coordenadas esféricas, pues lo que necesitamos es una combinación de potencias de R con los polinomios de Legendre, pero en este caso lo que esperamos es que a grandes distancias el campo tienda a 0, por lo tanto lo que podemos suponer desde un inicio es que esta phi exterior se exprese solamente como una serie donde tengamos exclusivamente potencias negativas. Entonces aquí introducimos coeficientes indeterminados por ahora, constantes a sub n, y el potencial en el exterior sería una cosa de esta forma. Ahora, para la parte interior, lo que vamos a tener que tomar en cuenta es que solamente tenemos una polarización permanente, pero aquí no hay cargas libres presentes. De hecho, en ningún lado hay cargas libres. Aquí todo el campo se va a producir por la polarización que aquí tenemos. Recuerden, aquí podemos imaginar trillones de dipolos microscópicos que son los que van a producir el campo que vamos a calcular. No hay cargas libres, todas son cargas ligadas, son cargas aquí de polarización que tendríamos en todo caso. Entonces lo que vamos a utilizar es la ley de Gauss para dieléctricos, que nos dice que la divergencia de D, en este caso la D en el interior, tiene que ser igual a la densidad de carga libre, lo cual es 0. En este caso no hay cargas libres, insisto. Pero por otro lado, la D, por definición, es epsilon 0 por la E interior más la P. Obviamente la P en el interior. Pero como estamos suponiendo que la P es uniforme, aquí es una de las condiciones que hemos puesto, que como dije simplifica el problema, entonces la divergencia de P vale 0, siempre y cuando estemos pensando en los puntos del interior de la esfera. Como ya mencionaba en la lección anterior, exactamente en la superficie de la esfera hay problemas porque la P deja de ser uniforme. Allí pasa de ser algo diferente de 0 a ser 0 repentinamente, y eso entonces hace que la divergencia de P no sea 0 justamente en la superficie, sino que sea algo proporcional a una delta de Dirac. Entonces, esto que estoy escribiendo ahora va a ser válido únicamente en el interior. Entonces, esto se va a poder escribir como menos epsilon 0 por la divergencia del gradiente del potencial en el interior. Recuerden que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial, de ahí sale el signo menos que tenemos aquí, pero insisto, esto va a ser solamente válido en el interior. Entonces, de aquí tenemos pues que el potencial en el interior también tiene que obedecer la ecuación de Laplace, porque esta divergencia vale 0, la divergencia de D es esto, entonces esto tiene que ser 0, así es que también tenemos en el interior de esta esfera el problema de resolver la ecuación de Laplace. Nuevamente allí hay simetría axial, así es de que ahora lo que hacemos es proponer que la phi en el interior sea una serie también en los polinomios de Legendre, solamente que en este caso las únicas potencias que van a ser aceptables son potencias positivas de R, porque las potencias negativas serían divergentes en el origen. Entonces esa es una condición de frontera. En el origen el potencial tiene que ser finito, entonces eso elimina la posibilidad de que en esta nueva serie aparezcan potencias negativas, como en cambio si ocurre en el exterior. Entonces esto habría que multiplicarlo por los polinomios de Legendre. Entonces, de acuerdo con lo que ya vimos previamente, cada una de estas expresiones es una solución axialmente simétrica de la ecuación de Laplace, no importa cuánto valgan estas constantes. Ahora lo que necesitamos es ajustar estas constantes para que estas dos soluciones de las ecuaciones de Laplace
se unan adecuadamente, y ahí es donde van a intervenir las condiciones de frontera que ya vimos al final de la lección anterior. Entonces, una primera condición es que el campo tangencial eléctrico tiene que ser continuo en la superficie. Entonces vamos a ir utilizando cada una de estas condiciones para ver qué cosa nos da. Entonces, por una parte, la componente tangencial de E en la frontera entre los dos medios. Aquí tenemos dos medios dieléctricos. En la parte de afuera de la esfera es vacío, en la parte de adentro pues no sabemos exactamente qué material sea, pero definitivamente no estamos suponiendo que sea un conductor, así es de que lo tratamos como un material no conductor. Y entonces decía, la componente tangencial de E en la frontera, o sea en R igual a A, debe ser continua. Pero recordemos que el campo eléctrico, adentro o afuera, es menos el gradiente del potencial, y el gradiente en las coordenadas esféricas se calcula así, como la parcial de phi con respecto a r por un vector unitario radial más 1 sobre r, la parcial de phi con respecto a θ por un vector unitario en la dirección en la que el ángulo θ crece. Habría en general un término más, 1 sobre r seno de θ, por la parcial de phi con respecto al ángulo azimutal, pero en este caso esa contribución es idénticamente cero, porque, como ya he estado repitiendo, aquí estamos pensando que nada depende del ángulo azimutal phi. Entonces este último término desaparece. Esta parte de aquí sería la componente tangencial, así es de que la continuidad que aquí tendríamos, simplemente lo que nos dice es que la parcial de phi exterior con respecto a θ, evaluada en r igual a a, tiene que ser igual a la parcial de phi interior con respecto a θ, evaluada en el límite r igual a a. Como decía, esta expresión que aquí tenemos es válida solamente en el interior, pero lo que hay que hacer es pensar que nos vamos acercando desde adentro, tomando un límite para que pues lo que aquí se supuso siga siendo válido. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente calcular derivadas. Eso es bastante sencillo. Las derivadas de los polinomios de Legendre vamos a tener que dejarlas indicadas. Y entonces lo que esto nos dice es que la suma desde n igual a 0 hasta infinito de an mayúscula sobre a la n más 1, después de derivar con respecto a θ, hay que sustituir r igual a, pero aquí, como estamos derivando con respecto a θ, podemos sustituir r igual a desde un inicio, y lo que nos va a quedar es la derivada con respecto a θ del polinomio p sub n del coseno de θ. Del otro lado de esta condición, lo que tenemos que hacer es derivar esta expresión con respecto a θ similarmente, y lo que se obtiene es que la suma desde n igual a 0 hasta infinito de b sub n por a la n por la derivada con respecto a θ de p sub n coseno de θ es lo que nos quedaría, pues. Lo que se necesita ahora es que esta igualdad sea válida para todo θ. Ahora, hay que recordar que la función p sub 0 del coseno de θ es una constante, vale 1 idénticamente. Entonces, ese término de por sí desaparecería de esta serie. El término donde la n vale 0, aquí pues p0 es 1, esta derivada vale 0. Lo mismo pasa del otro lado. Así es de que los únicos términos que no se anulan idénticamente son a partir de n igual a 1 en adelante. Y aquí ocurre que así como los polinomios de Legendre son un conjunto linealmente independiente, resulta que algo similar ocurre con sus derivadas. Entonces, de esta relación, lo que uno puede concluir utilizando este hecho, que no estamos demostrando, pero pues insisto, es algo que se puede probar en los cursos sobre funciones especiales. Aquí pues lo que resulta es que an sobre a la n más 1 tiene que ser igual a bn por a la n para n desde 1 en adelante. Aquí el único caso que, repito, está excluido
es lo que ocurra con n igual a 0, porque allí de por sí esas derivadas se anulan y esos términos desaparecen. Esta es la única condición que tenemos por ahora, que no nos sirve todavía para determinar los coeficientes, porque pues tenemos una ecuación para cada valor de n minúscula con dos incógnitas que son a mayúscula sub n y b mayúscula sub n. Lo que necesitamos ahora es utilizar la otra condición que ya vimos en la lección pasada. Ya sabemos que si en la frontera entre los dos medios no hay carga superficial libre, entonces la componente normal de d tiene que ser continua también. Entonces, por otro lado, puesto que no hay carga libre en la frontera entre la esfera y el exterior, debe ocurrir que la componente radial, que es la componente normal a la superficie, a la frontera, debe ser continua. Muy bien, ahora hay que recordar que la d en general por definición es epsilon 0 por e más p. Entonces vamos a necesitar de diferentes expresiones en cada una de las dos regiones. Aquí otra vez hay que tomar en cuenta que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial y que la P, aquí estamos suponiendo que es una cierta constante que voy a llamar P sub 0 por un vector unitario en la dirección Z, y ese vector unitario fácilmente se puede ver que se puede expresar en términos de los vectores en la dirección r y θ mediante la función seno y coseno de θ. Aquí simplemente hago un pequeño dibujo para que nos auxilie, lo voy a borrar enseguida. Entonces, si estamos pensando en la esfera, entonces recuerden, ese es el eje Z. Entonces, si estoy pensando en un vector que es el vector unitario K, en este punto de la esfera, aquí se forma el ángulo θ por definición. Entonces, con respecto a la dirección radial, vamos a tener una componente que se puede determinar mediante la función, en este caso coseno. Aquí de la figura se puede ver que si llamamos, aquí lo alargo para que se vea claramente, se supone que todos estos vectores que estoy dibujando son vectores unitarios. Hay un vector θ gorro que va en la dirección en la que el ángulo θ crece. Hay un vector r gorro que va en la dirección en la que la coordenada radial crece. El ángulo θ se repite en este vértice entre estas dos direcciones. Entonces aquí de la figura se puede ver fácilmente que el vector unitario K se puede expresar como el coseno de θ por r menos el seno de θ por el vector unitario θ. En particular, por ejemplo, cuando θ vale 0, el vector K y el vector r coinciden, ahí el coseno vale 1 y no tendríamos componente en esta dirección. También aquí se puede ver que el vector K va en sentido contrario al vector θ y por eso es que necesitamos este signo menos. Entonces, lo que podemos escribir, regresando a lo que teníamos previamente, es que el gradiente se expresa, ya lo dijimos, como la parcial de phi con respecto a r por r unitario, más 1 sobre r, la parcial de phi con respecto a θ por θ unitario. Ya no escribo la parte azimutal, que en este caso vale 0. Y en lugar de P0 por K, lo que vamos a tener es el término P0 por el coseno de θ por R menos el seno de θ por θ unitario. Pero esto sería cierto en el interior nada más, solamente dentro de la esfera es que vamos a tener una polarización. En la parte de afuera no hay polarización, así es de que esta constante habría que sustituirla por 0. Entonces ya no necesitamos este dibujo que aquí hice, fue solamente para expresar el vector unitario K en términos de la base
esférica. Entonces ya estamos listos para utilizar la condición de frontera que en este caso tenemos. Entonces lo que tiene que pasar es que la D exterior en la dirección normal, eso sería de acuerdo con estas expresiones, sería fijarnos en la componente radial afuera, en la parte exterior, no hay polarización, esto vale 0. Me interesa nada más la parte radial, entonces sería este término lo que tendríamos. Por lo tanto, sería menos epsilon 0 por la parcial de phi con respecto a r, evaluada en r igual a. Esa sería la componente normal para la parte de afuera. Mientras que para la D interior, la componente normal a la frontera, pues se obtiene de una manera similar. Otra vez nos fijamos en la componente radial, solamente que en la parte interna sí tenemos polarización. Así es de que en este caso lo que necesitamos es menos epsilon 0 por la parcial de phi. Aquí olvidé poner la etiqueta. Ahí está. En r igual a más p0 por el coseno de teta. Entonces lo que tiene que ocurrir es que estas dos expresiones deben de coincidir. Y eso entonces vamos a ver a qué condición nos lleva. Aquí voy a poner a la vista, espero, las expresiones que tenemos para los potenciales. Bueno, aquí recordemos pues que el potencial exterior es la serie desde 0 hasta infinito de a n sobre r a la n más 1 por los polinomios de Legendre, mientras que el potencial en la parte interna es también una serie en donde solamente aparece bn por r a la n por p sub n del coseno de teta. Entonces eso es lo que vamos a utilizar para ver a qué nos lleva esta condición de frontera. Entonces lo que se obtiene es esto, que menos epsilon 0, que es este factor, hay que multiplicarlo por la derivada del potencial exterior, que es este, con respecto a r. Eso entonces nos da la suma desde n igual a 0 hasta infinito. Al derivar con respecto a r vamos a tener un factor menos n menos 1 por a sub n entre r a la n más 2, que se convierte en a la n más 2 una vez que evaluamos en r igual a, por el polinomio de Legendre p sub n del coseno de teta. Eso tiene que ser igual, de acuerdo con lo que aquí ya teníamos, a menos epsilon 0 por la derivada del potencial en el interior con respecto a r, y eso entonces nos da, suponiendo que podemos derivar término a término en la serie, tendríamos la suma de 0 a infinito de n por bn por r a la n menos 1, que se convierte en a la n menos 1, por el polinomio de Legendre, p sub n del coseno de teta. Y a eso hay que sumarle p sub 0, que se multiplica por el coseno de teta, pero el coseno de teta es p1 del coseno de teta. Aquí espero que no haya problema de alguna confusión por estar utilizando la letra p sub 0, que se podría confundir con el polinomio de Legendre de orden 0. Aquí el hecho de que los polinomios tienen como argumento el coseno de teta puede ayudarnos a evitar confusiones. Entonces, aquí lo que sigue es utilizar la independencia lineal del conjunto de los polinomios de Legendre, así es de que de esta igualdad tenemos varias conclusiones. Hay que tratar por separado el caso n igual a 1. Aquí, por ejemplo, en la serie hay un p sub 1, aquí también y aquí también. Entonces eso nos lleva a una condición que hay que establecer separadamente. Entonces, para n igual a 1, lo que tendríamos es que epsilon 0 por n más 1. Sí, pero para n más 1, aquí en este coeficiente, si la n vale 1, aquí tendríamos un menos 2. Así es de que esto se convierte en 2 epsilon 0 por a1 entre a cúbica. Eso tiene que ser igual a menos epsilon 0 por 1 por b1 por a la 0 más p sub 0. Eso es lo que sale de fijarnos en los coeficientes de p sub 1. Entonces voy a encerrar esta ecuación aquí de esta manera para que
Tomemos en cuenta que esta ecuación hay que resolverla simultáneamente con la que tenemos aquí. Otra cosa que podemos de aquí concluir es que para todos los demás valores de la n de 2 en adelante, aquí ya no habría contribución. Todas las contribuciones con p sub 2, p sub 3 en adelante están aquí dadas en estas series. Y otra vez por la independencia lineal, los coeficientes tienen que coincidir uno por uno. El factor menos epsilon 0 se puede eliminar entonces y lo que se obtiene es que menos n más 1 por a sub n entre a la n más 2 tiene que ser igual a n por bn por a la n menos 1. Ya el factor menos epsilon 0 se ha cancelado, este menos aquí está factorizado, aquí ya no hay ningún signo menos adicional y esta ecuación decía va a ser válida para n igual a 2, 3 en adelante. El otro caso que hay que tratar separadamente es el caso donde la n vale 0, que también está contenido en esta serie. Ese no desaparece, como ocurrió en el caso anterior, donde las derivadas de p sub 0 hacían que esa contribución no existiera. Aquí sí está, entonces hay que ver por separado qué se obtiene de ese caso. Entonces para n igual a 0, del lado izquierdo lo que tendríamos, vean esto, aquí ya no hay p0, entonces otra vez lo que tiene que coincidir es el coeficiente de p sub 0 en esta serie con el coeficiente de p sub 0 de este otro lado. Pero para n igual a 0 esto desaparece, así es de que lo que se concluye es que a sub 0 tiene que ser 0. Entonces aquí la situación es bastante más sencilla y esa es la conclusión a la que uno llega. Bien, entonces ahora podemos combinar las ecuaciones que tenemos y en particular para valores de la n de 2 en adelante podemos combinar esta ecuación con la que tenemos aquí. Entonces vean ustedes que para n igual a 2, 3, 4 en adelante son válidas esta ecuación y esta ecuación que teníamos arriba. Así es de que lo que se obtiene es esto, que menos n más 1 por a sub n entre a la n más 2 tiene que ser igual a n por a la n menos 1 por b sub n, pero la b sub n la podemos leer de la ecuación que está aquí arriba y la b sub n resulta ser a n, aquí lo escribo, a n, y adicionalmente estaría dividida entre a la minúscula, a la 2n más 1, a la 2n más 1, y si simplificamos las potencias de a, eso nos lleva a que n por a n sobre a la n más 2 tiene que ser igual a la expresión que tenemos aquí a la izquierda. Estos dos términos se pueden ahora reunir y lo que se puede ver es que, o mejor, podemos este que tiene el signo menos incorporarlo al lado derecho. Entonces a lo que se llega es a que 2n más 1 por a sub n sobre a la n más 2 tiene que ser 0 para todos los valores desde n igual a 2 en adelante. Como este factor no es 0, entonces eso nos lleva a la conclusión de que A2, A3, A4, todos esos tienen que ser 0. Pero si esas A's son 0, las B's correspondientes también lo son. Eso se puede ver nuevamente de la ecuación que tenemos aquí arriba. Así es de que de inmediato pues ya hemos determinado una infinidad de los valores de estas constantes. Entonces también sabemos que B sub 2, B sub 3, B sub 4, etcétera, tienen que ser 0. Las únicas que podrían sobrevivir son las que tienen subíndice 1 o 0, aunque ya la A sub 0 sabemos que vale 0. Entonces, la parte aquí más importante es lo que se refiere a los coeficientes con subíndice 1, y para ellos tenemos por una parte esta ecuación y por otro lado tenemos también la ecuación que aparece aquí arriba. Vean que esta ecuación también era válida para n igual a 1, entonces podemos combinar esta ecuación con la que tenemos aquí. Entonces, de la ecuación de arriba, para el caso de n igual a 1,
Lo que esto nos dice es que B1 sería igual a A1 entre A cúbica. Entonces, lo que se obtiene es que B1 es igual a A1, repito, y regresando aquí a la ecuación, eso hay que dividirlo entre, como la n vale 1, tendríamos del lado izquierdo un a cuadrada abajo, del lado derecho una a minúscula a la primera potencia. Eso da en total un a cúbica en el denominador. Entonces voy a corregirlo aquí. Entonces lo que nos queda es a1 sobre a cúbica. Y si esto ahora se sustituye en esta ecuación, vamos a ver qué cosa resulta después de todo eso. Tendríamos que 2 epsilon 0 por a1 sobre a cúbica tiene que ser igual a menos epsilon 0 por b1, pero b1 es a1 sobre a cúbica más p sub 0. Pasando este término a la izquierda, lo que se obtiene entonces es que 3 veces epsilon 0 por a1 sobre a cúbica tiene que ser igual a la magnitud de la polarización de esta esfera. Eso entonces implica que a1 tiene que ser lo mismo que a cúbica por p0 sobre 3 epsilon 0. Y eso a su vez nos dice que b1 tiene que ser igual a p sub 0 sobre 3 epsilon 0. Ya con eso podemos ahora regresar a las expresiones para los potenciales. De hecho, aquí tenemos a la vista las expresiones. Ya sabemos que una infinidad de coeficientes son 0. Ya sabemos que los únicos que no son 0 son A1, B1 y quizá B0. Entonces ya con esa información podemos regresar a este punto. Lo que queda entonces, aquí lo voy a tratar de resumir, es esto, que la phi exterior, comenzamos por allí, que tendría que ser esta serie, la A0 vale 0, A2 en adelante valen 0, entonces solamente tenemos un término con el A1, pero A1 aquí está dado, entonces tendríamos A cúbica por P0 sobre 3 epsilon 0. Eso está multiplicado por 1 sobre R cuadrada, porque la n vale 1, por P1 del coseno de teta, que es el coseno de teta simplemente. Entonces ustedes deben de reconocer que esto que está aquí es precisamente el potencial de un dipolo puntual. Entonces esto es el potencial, o equivale a eso, de un dipolo puntual colocado en el origen con momento dipolar, que de aquí vamos a poder reconocer. Vean que esta expresión se puede escribir también simplemente multiplicando y dividiendo por un 4pi. Esto es lo mismo que 1 sobre 4pi epsilon 0, y entonces nos queda 4pi que he introducido sobre 3 por a cúbica por p0 por el coseno de teta sobre r cuadrada, para que se parezca a la expresión que conocemos del potencial de un dipolo. Esto que está aquí tiene que ser el momento dipolar de ese dipolo precisamente. Entonces esto que aquí hemos encontrado es el potencial de un dipolo puntual colocado en el origen con un momento dipolar, que sería esto que acabamos de encontrar, 4/3 de pi, aquí lo pongo, 4/3 de pi por a cúbica por p0, que no es tan extraño. 4/3 de pi por a cúbica es el volumen de la esfera. P0 es la polarización de la esfera, y la polarización, recuerden, es el momento dipolar por unidad de volumen. Entonces, si yo multiplico P0, que es el momento dipolar por unidad de volumen, por el volumen de la esfera, lo que voy a obtener es el momento dipolar total. Entonces es como si todos los dipolos que forman esta esfera se unieran en el origen, y precisamente en la parte exterior lo que vamos a tener es exactamente un potencial que equivale a un dipolo puntual, cuya magnitud es simplemente el dipolo total de la esfera. Entonces ese es el resultado, bastante agradable. Y por otro lado, podemos ver también cuál es el potencial en el interior.
lo que hacemos es sustituir lo que ya tenemos en la expresión, en la serie. Aquí de nuevo vean, para la parte interior, esta es la serie. Y ya sabemos que B2, B3, etcétera son 0. Los únicos términos que podrían sobrevivir son B0 y B1. B0 es una constante que aquí está indeterminada. B0 estaría multiplicada por R a la 0, que es 1, por P sub 0, perdón, que es 1. Entonces ese término quedaría como una constante solamente. Y a eso hay que agregarle B1 por R por P1. Entonces aquí debajo el resultado sería entonces esto que escribo enseguida, B0 por un 1, que ya no se escribe, más P0 sobre 3 epsilon 0, que es el valor de B1, y eso está multiplicado por R a la 1, que es R, por P sub 1 del coseno de teta, que es el coseno de teta precisamente. Este R coseno de teta, recuerden, es la coordenada cartesiana Z. Entonces esto va a corresponder a un campo eléctrico uniforme. Vean que menos el gradiente de esta expresión va a darnos 0 de aquí, y de este otro lado va a darnos una constante por un vector unitario en la dirección menos z. Entonces gráficamente, lo cual es bastante interesante, las cosas quedarían así. Tenemos esta esfera que está polarizada uniformemente. En el exterior, las líneas de campo corresponden a como si tuviéramos un dipolo puntual en el centro. No importa qué tan grande sea esta esfera, si el radio A vale 50.000 kilómetros, no importa. De todas maneras, en la parte exterior, aquí voy a suponer que este es el eje Z, que es la dirección de la polarización. Entonces, en la parte de afuera vamos a tener líneas de campo, que son las conocidas líneas para un dipolo, cosas como esta que aquí medianamente estoy tratando de representar. Espero que la idea resulte clara. Si se tratara de un dipolo puntual, estas líneas continuarían hasta el origen, pero ya en la parte interna es otra cosa. En la parte interna, el campo eléctrico va en la dirección menos z. Vean que esta constante se supone que es positiva. Al tomar menos el gradiente de esta función, vamos a obtener la constante, y menos el gradiente de z es menos el vector unitario k. Entonces vamos a tener dentro de la esfera un campo eléctrico que es uniforme y va en esta dirección. Y que las cosas sean así no resulta difícil de entender, porque regresando al problema original, aquí me voy de nuevo al dibujo que teníamos en un principio. Lo que se suponía era que teníamos esta esfera con una polarización uniforme permanente. Aquí adentro, como la polarización es uniforme, la densidad de carga de polarización, la ρ de polarización, que es menos el gradiente de P, vale 0. Y en cambio, en la superficie podemos suponer que hay una cierta densidad de carga superficial, que es precisamente P.n. De hecho, la P, ya dijimos, es P sub 0 por K, y la n es el vector unitario radial. Pero si empleamos la expresión que obtuvimos aquí previamente, dijimos que la polarización tendría esta expresión que aquí podemos ver. Así es de que al multiplicar por el vector unitario r, este término desaparece porque r y θ son perpendiculares entre sí. Recuerden, las coordenadas esféricas es un ejemplo de coordenadas ortogonales, así es que lo único que va a quedar es P0 por el coseno de θ. Entonces, aquí regresando a este punto, lo que tendríamos sería que esto es igual a P0 por el coseno de θ, es decir, habría una carga positiva donde quiera que el coseno es positivo, y eso ocurre para ángulos entre 0 y pi sobre 2, exactamente vale 0 en el ecuador y después se vuelve negativa del otro lado. Entonces, el efecto de estos quizá trillones de dipolos puntuales que hay dentro de la esfera equivale a que no hubiera carga en el interior y solamente hubiera carga en la superficie, precisamente una carga que varía
como lo hace el coseno de teta, que tiene su máximo en teta igual a 0, va disminuyendo a medida que nos aproximamos a pi sobre 2, ahí vale 0, y después se vuelve negativo y tiene su mínimo de este otro lado. De hecho, este problema se podría resolver sin emplear la ecuación de Laplace, sino que en este caso estaríamos hablando de una situación parecida a lo que teníamos en las primeras lecciones, en donde conocíamos la densidad, la carga que había, y ya con eso podíamos calcular el campo. Aquí no es tan simple de todas maneras, porque pues calcular integrales para hallar el campo que produce esta carga tampoco sería trivial, pero aquí ya hemos encontrado cuál es el resultado. Recuerden, de las cargas positivas salen las líneas de campo, y eso es justamente lo que estamos encontrando al final de este ejercicio. De las cargas positivas que aquí tendríamos, de ahí están saliendo hacia un lado estas líneas de campo y hacia el interior estas otras líneas de campo. Aquí sí está empleada bien la palabra al referirnos al interior. Es muy común, sobre todo en la prensa, decir que al interior del partido o al interior de tal o cual institución, lo cual es un disparate. El al significa hacia, entonces no es que sea al, sino en aquellos casos sería en. Pero bueno, en fin, aquí pues sí está bien empleado el utilizar el al para referirnos al caso pues en donde estas líneas, al ir hacia el interior, se convierten pues en este campo que resulta ser uniforme. Digamos, algo que quizá no era pues trivial de deducir. O sea, esta carga que está aquí en la superficie, cuya densidad varía con el coseno de teta, produce en el interior este campo uniforme y en el exterior este campo dipolar. Es decir, como ya se mencionó en las lecciones anteriores, el tener la polarización uniforme dentro de esta esfera es lo mismo que tener una carga, en este caso en la superficie solamente, y esa carga, que varía en densidad de acuerdo con el coseno de teta, produce este campo. Entonces vean que sin la ayuda de los polinomios de Legendre y la solución de la ecuación de Laplace, eso hubiera sido bastante más difícil de establecer. En cambio aquí, con relativa facilidad, hemos podido llegar a esa conclusión. Y aquí digo que con relativa facilidad porque pues ustedes pueden ver que el problema en esta lección ha sido esencialmente un problema algebraico, nada complicado en realidad. Para terminar, podemos ver que esta constante se puede escoger de tal manera que el potencial sea continuo. Como dije previamente en la lección anterior, aquí lo que podemos suponer o exigir es que la phi sea continua. Entonces, simplemente evaluando esta phi en r igual a a, podemos igualar la expresión, decía, con lo que aquí tenemos en r igual a a. Y entonces de allí se puede determinar el valor de esta constante. De hecho, lo que quedaría es que b0 más p sub 0 por a entre 3 epsilon 0 por el coseno de teta tendría que ser igual a cúbica por p0 sobre 3 epsilon 0 por a cuadrada por el coseno de teta. Recuerden, estamos sustituyendo r igual a en esta expresión y en esta expresión. Entonces podemos darnos cuenta de que el coeficiente que tenemos aquí es p sub 0 por a, que es lo mismo que sale aquí después de simplificar. Y entonces esta constante se debe escoger como 0 para que tengamos continuidad. De hecho, como ya mencionaba en la lección anterior, uno podría haber impuesto desde un principio la condición de que el potencial fuera continuo, y de esa manera podríamos haber evitado el tener que hablar de las derivadas de los polinomios de Legendre, tal como ocurrió en la parte anterior. Vean que aquí en las condiciones de frontera tuvimos que pues hablar acerca de las derivadas de los polinomios, cosa que se podría haber evitado simplemente exigiendo que el potencial solo fuera continuo. Entonces ya tenemos el potencial y el campo en todos lados, así es de que otra vez es un resultado maravilloso el que con esta técnica bastante simple podamos determinar con esta
simplicidad y exactitud el efecto que esta polarización tendría. Bueno, con esto quiero terminar esta lección. Lo que vamos a ver en la lección que sigue es un problema similar al que habíamos tratado previamente, hace ya algunas lecciones, cuando vimos qué es lo que pasaba cuando en un campo originalmente uniforme introducíamos una esfera conductora. Ahora lo que vamos a hacer es pensar que tenemos un campo eléctrico inicialmente uniforme y ahora introducimos en esa región del espacio una esfera aislante. Bueno, continuaremos con eso. Gracias por su atención y hasta la próxima.